Desde la bóveda celeste donde el fuego se vuelve conciencia y el horizonte nunca es límite sino promesa, Sagitario avanza como un viajero antiguo marcado por la flecha del sentido. Regido por Júpiter, planeta de la expansión y la verdad mayor, este signo encarna un impulso que no negocia con lo pequeño ni se arrodilla ante lo mezquino. Por eso existen fuerzas, actitudes y energías que Sagitario no puede tolerar, no por capricho, sino porque chocan frontalmente con su naturaleza esencial. Sagitario no tolera la mentira cuando se disfraza de verdad cómoda. Puede convivir con el error honesto, incluso con la contradicción humana, pero no con la falsedad sostenida, con la manipulación calculada, con la palabra usada como cadena en lugar de puente. Para este signo, la verdad no es solo un valor moral, es un combustible espiritual. Cuando el engaño aparece, Sagitario siente que el aire se envenena y que la flecha pierde dirección. La hipocresía, sobre todo aquella que se presenta como virtud, es vivida como una traición al orden natural de las cosas. No tolera la sensación de encierro, ya sea física, emocional o mental. Las jaulas invisibles, los compromisos que asfixian, las rutinas que se vuelven dogma, los vínculos que exigen renuncia a la esencia, todo eso despierta una rebelión interna imposible de silenciar. Sagitario nació para expandirse, para explorar territorios internos y externos, y cualquier intento de limitar ese movimiento es percibido como una negación de su derecho cósmico a crecer. Donde otros se adaptan, Sagitario se consume. La mediocridad voluntaria es otro de los muros infranqueables. No se trata de exigir perfección, sino de rechazar la resignación. Sagitario no tolera a quien elige no evolucionar, a quien se acomoda en la queja sin buscar salida, a quien apaga su fuego interior por miedo o pereza. Existe en este signo una fe casi religiosa en el potencial humano, y ver ese potencial desperdiciado duele como una herida abierta. La falta de visión, la ausencia de ideales, la negación del propósito, son para Sagitario síntomas de una enfermedad del alma. La rigidez mental también resulta insoportable. Dogmas cerrados, creencias que no admiten preguntas, estructuras que se sostienen solo porque siempre fueron así. Sagitario es buscador de sentido, filósofo instintivo, caminante de ideas. Necesita el intercambio, el debate, la posibilidad de que una verdad sea reemplazada por otra más amplia. Cuando se enfrenta a mentes cerradas, siente que la conversación muere antes de nacer y que el mundo se vuelve más pequeño de lo que debería ser. No tolera la injusticia cuando se ejerce con impunidad. Aunque no siempre sea constante en la forma, Sagitario posee un fuerte código ético interno. La opresión, el abuso de poder, la desigualdad sostenida por conveniencia, despiertan su faceta más combativa. Puede parecer despreocupado, pero cuando percibe que se ha cruzado una línea moral, surge el arquero dispuesto a señalar, denunciar o alejarse sin mirar atrás. La injusticia contradice su visión de un universo regido por leyes superiores. La dependencia emocional excesiva es otra carga imposible de sostener. Sagitario valora el vínculo libre, el amor que suma y no resta, la compañía que camina al lado y no se aferra a la espalda. Cuando alguien intenta convertirlo en ancla, salvador o única fuente de sentido, el signo siente que su energía vital se drena. No es falta de afecto, sino necesidad de autonomía. El amor, para Sagitario, debe ser expansión compartida, no fusión asfixiante. Tampoco tolera el pesimismo crónico que se niega a ver posibilidades. Puede atravesar crisis, dudas y noches oscuras, pero siempre con la intuición de que hay un amanecer esperando. La negatividad constante, el cinismo que se burla de la esperanza, la visión derrotista que invalida los sueños, chocan con su fe interna en que la vida tiene un sentido mayor, aunque todavía no se revele del todo. La incoherencia entre palabra y acción genera un profundo rechazo. Sagitario puede perdonar errores, pero no la falta de integridad. Cuando alguien predica valores que no practica, cuando la moral se usa como máscara, la confianza se rompe de manera casi irreversible. Para este signo, la verdad debe encarnarse, no declamarse. En lo más profundo, Sagitario no tolera traicionarse a sí mismo. Esa es la falta imperdonable. Cuando se ve obligado a negar su impulso, su curiosidad, su fuego interno, algo dentro se marchita. Por eso, incluso cuando se equivoca, prefiere el error propio antes que la obediencia ciega. Su camino es el de la experiencia, el aprendizaje y la expansión constante. Así, todo aquello que limita, miente, encierra, apaga o corrompe, se convierte en una frontera que Sagitario no cruza. No por soberbia,
sino por fidelidad a una misión interna, vivir en coherencia con un espíritu que nació para apuntar alto, para buscar más allá del horizonte visible y para recordar, incluso en los tiempos más densos, que la vida es un viaje sagrado y no una prisión. En la arquitectura invisible del zodiaco, donde cada signo cumple una función en el equilibrio del cosmos, Sagitario representa el impulso irreprimible hacia lo vasto, hacia lo que aún no ha sido conquistado ni comprendido. Desde esa misión ancestral surgen intolerancias más sutiles, menos evidentes, pero igual de decisivas, que actúan como señales internas cuando el espíritu del arquero se ve amenazado. Sagitario no tolera el control disfrazado de cuidado. Percibe con una claridad casi instintiva cuando una intención pretende domesticar su naturaleza bajo el pretexto de protegerla. Las normas impuestas sin alma, las expectativas ajenas que buscan moldearlo, las exigencias emocionales que condicionan su libertad, activan una alarma profunda. Para este signo, la libertad no es negociable porque es el canal a través del cual fluye su verdad interior. Cualquier intento de posesión, incluso el más sutil, es vivido como una invasión del territorio sagrado del espíritu. Existe también una intolerancia marcada hacia la trivialidad sostenida, hacia las conversaciones vacías que nunca conducen a ningún lugar, hacia los vínculos que se quedan en la superficie por miedo a profundizar. Sagitario disfruta del humor, del juego y de la ligereza, pero necesita que detrás exista contenido, una chispa de sentido. Cuando todo se reduce a apariencia, rutina social o repetición sin alma, siente que su energía se desperdicia. El tiempo, para este signo, es un recurso sagrado que debe ser invertido en experiencias que expandan la conciencia. Sagitario no tolera la manipulación emocional, especialmente aquella que apela a la culpa o al miedo para obtener control. Las dinámicas donde alguien se presenta como víctima permanente, donde se distorsiona la realidad para condicionar decisiones, generan un rechazo inmediato. Este signo necesita vínculos basados en la honestidad directa, incluso cuando duele. La manipulación rompe el pacto invisible de libertad mutua que Sagitario considera esencial en cualquier relación auténtica. La lentitud deliberada, cuando nace del conformismo y no de la reflexión, también resulta difícil de soportar. Sagitario vibra con el movimiento, con la evolución, con la sensación de estar avanzando hacia algo más grande. Los ambientes estancados, donde nada cambia porque nadie se atreve a hacerlo, generan una sensación de asfixia espiritual. No se trata de prisa, sino de dirección. Donde no hay impulso de crecimiento, Sagitario siente que la vida pierde propósito. Hay una intolerancia profunda hacia la traición de los ideales. Sagitario puede adaptarse, cambiar de opinión, revisar creencias, pero no soporta cuando los principios se abandonan por conveniencia, miedo o ambición vacía. La corrupción interna, la venta del alma en pequeños actos cotidianos, le resulta más ofensiva que el error abierto. Este signo honra el camino, incluso cuando es arduo, porque sabe que los ideales son la brújula que mantiene alineada la flecha del destino. Sagitario tampoco tolera la victimización crónica como identidad. Puede acompañar el dolor, comprender la herida y ofrecer apoyo, pero rechaza la postura de quien se define únicamente por lo que le hicieron, renunciando a su poder creador. En su visión cósmica, cada ser humano posee la capacidad de resignificar su historia y trascenderla. Negar esa posibilidad es, para Sagitario, una forma de renunciar a la grandeza interior. La falta de coherencia con el propio crecimiento espiritual es otra fuente de conflicto interno. Sagitario no soporta traicionarse aceptando caminos que sabe que ya no le pertenecen. Cuando permanece demasiado tiempo en un lugar, una relación o una idea que ya cumplió su ciclo, surge una inquietud profunda, casi dolorosa. El alma del arquero necesita avanzar, soltar pieles antiguas, seguir aprendiendo. La permanencia forzada se convierte en una carga invisible que erosiona su fuego. Incluso el miedo a lo desconocido, cuando paraliza en lugar de enseñar, resulta intolerable. Sagitario entiende el temor como parte del viaje, pero no como excusa para no vivir. El rechazo al riesgo, la negación de la aventura interior, la obsesión por la seguridad absoluta, chocan con su certeza de que la vida se expande más allá de lo predecible. Sin desafío no hay sabiduría, sin salto no hay horizonte. En el plano más elevado, Sagitario no tolera olvidar su conexión con algo superior. Puede perderse momentáneamente, dudar, desviarse, pero cuando la vida se vuelve demasiado pequeña, demasiado material o demasiado desconectada del sentido profundo, algo en su interior reclama volver a mirar el cielo. Porque Sagitario no vive solo para existir, sino para comprender, para transmitir,
para encender antorchas en el camino de la conciencia. Así, todo lo que reduce, manipula, estanca, controla o vacía de sentido, se convierte en una señal clara de que es momento de partir. Sagitario no huye, avanza. No abandona, continúa. Fiel a su fuego, a su fe y a su visión, sigue tensando el arco de su espíritu hacia un futuro que siempre promete ser más amplio que el presente. En el tejido más profundo del destino zodiacal, donde cada signo responde a una ley arquetípica, Sagitario encarna la tensión eterna entre el mundo conocido y el llamado de lo infinito. Desde allí emergen intolerancias aún más finas, casi invisibles para otros, pero determinantes para su evolución espiritual. Sagitario no tolera la traición al entusiasmo. Cuando la vida se vuelve una sucesión de actos mecánicos, cuando el fuego interior es postergado una y otra vez en nombre de la obligación, algo esencial se resquebraja. Este signo necesita sentir que lo que hace tiene alma, que existe una chispa viva detrás de cada paso. La apatía prolongada, incluso cuando está socialmente justificada, es percibida como una forma lenta de muerte espiritual. Existe una profunda intolerancia hacia el miedo disfrazado de prudencia. Sagitario distingue con claridad cuando la cautela es sabiduría y cuando es simplemente temor a expandirse. Las decisiones tomadas desde la contracción, desde el mejor no o el casi es más seguro, generan una disonancia interna poderosa. Para este signo, vivir implica exponerse, y renunciar a esa exposición equivale a negar la experiencia humana en su totalidad. Sagitario no tolera el silencio impuesto sobre la verdad interior. Callar lo que arde por dentro, ocultar lo que necesita ser expresado, suavizar el mensaje para evitar incomodidades ajenas, va en contra de su naturaleza franca y visionaria. La autocensura sostenida crea una fractura interna, porque este signo nació para decir, para enseñar, para señalar caminos. Cuando la voz se apaga, la energía se estanca. También resulta insoportable la desconexión entre el conocimiento y la vivencia. Sagitario no se conforma con teorías vacías ni con espiritualidades de superficie. Todo saber debe atravesar el cuerpo, el viaje, la experiencia directa. La sabiduría que no se practica, la filosofía que no transforma la vida, le parece estéril. Este signo busca verdades que puedan caminar, respirar y equivocarse. La falta de sentido del humor ante la grandeza de la vida es otra forma de intolerancia silenciosa. Sagitario comprende que incluso lo sagrado necesita risa, que la solemnidad excesiva endurece el espíritu. Los ambientes donde todo es gravedad, donde el error se castiga y la espontaneidad se reprime, resultan asfixiantes. La risa, para Sagitario, es una forma de fe. Sagitario no tolera ser reducido a una versión fija de sí mismo. Las etiquetas, las expectativas rígidas, las narrativas ajenas que pretenden definir quién es o quién debería ser, chocan con su naturaleza mutable y expansiva. Este signo se reinventa constantemente, y cualquier intento de congelarlo en una identidad pasada se vive como una negación de su derecho a evolucionar. Hay también una intolerancia profunda hacia la desconexión con la naturaleza y los ritmos cósmicos. Sagitario necesita horizonte, cielo abierto, movimiento. Los entornos artificiales que desconectan del sol, del viento, del viaje físico o simbólico, generan una sensación de encierro invisible. Su alma recuerda que el conocimiento nació caminando, observando estrellas, siguiendo rutas antiguas. Sagitario no tolera la renuncia al propio poder creador. Cuando alguien entrega su vida al destino sin cuestionarlo, cuando se asume pequeño frente a la existencia, cuando se abdica de la capacidad de elegir y aprender, este signo siente una incomodidad profunda. En su visión del universo, cada ser es coautor de su camino, y olvidar eso es traicionar una ley mayor. La falta de fe, no en términos religiosos sino existenciales, también resulta insoportable. Sagitario necesita creer que hay algo más allá del caos aparente, una coherencia invisible que sostiene el viaje. El nihilismo absoluto, la negación de cualquier propósito, le resulta una sombra densa que apaga la dirección de la flecha. Sin fe en el sentido, no hay travesía. En su plano más elevado, Sagitario no tolera olvidar que la vida es una iniciación constante. Cada experiencia, cada caída, cada despedida, es parte de un aprendizaje mayor. Cuando la vida se reduce a sobrevivir, acumular o repetir, el espíritu del arquero se revela. Porque Sagitario no vino a habitar la superficie del mundo, sino a atravesarlo, comprenderlo y ampliarlo. Así, todo aquello que apaga el fuego,
reduce el horizonte, silencia la verdad interna o niega la posibilidad de crecer, se convierte en una señal inequívoca de desalineación. Y fiel a su arquetipo, Sagitario no se queda donde el alma se marchita. Ajusta el arco, eleva la mirada y vuelve a caminar, porque su destino no es llegar, sino avanzar eternamente hacia una verdad cada vez más amplia. En los planos más sutiles donde el fuego zodiacal se convierte en conciencia en movimiento, Sagitario revela intolerancias que no siempre se manifiestan como rechazo externo, sino como tensiones internas que empujan al alma a romper viejas estructuras. Son fuerzas invisibles que, cuando aparecen, anuncian que el espíritu del arquero ha sido llamado a un nuevo nivel de expansión. Sagitario no tolera la desconexión entre el presente y el futuro. Vivir atrapado únicamente en el ahora sin proyección, sin visión, sin una flecha apuntando hacia algo más grande, genera una inquietud profunda. Este signo necesita sentir que cada paso, incluso el más simple, forma parte de una travesía mayor. La vida sin dirección evolutiva se vuelve para Sagitario un territorio árido, donde el fuego se consume sin propósito. Existe una intolerancia marcada hacia la repetición inconsciente. No es la rutina en sí lo que incomoda, sino la falta de conciencia dentro de ella. Repetir patrones heredados, vínculos calcados del pasado, historias que ya demostraron su límite, despierta una rebelión silenciosa. Sagitario percibe cuando el alma entra en un bucle que ya no enseña nada nuevo, y en ese momento surge la urgencia de romper el ciclo, aunque el costo sea alto. Sagitario no tolera la desconexión entre el cuerpo y el espíritu. Las filosofías que ignoran lo humano, que niegan el deseo, el placer, la experiencia física como vía de aprendizaje, le resultan incompletas. Para este signo, la sabiduría no flota por encima de la vida, camina dentro de ella. Todo lo que pretende elevarse negando la experiencia terrenal es visto como una evasión, no como una verdad. La falta de autenticidad emocional también genera un profundo desgaste. Sagitario no soporta los sentimientos actuados, las emociones expresadas por obligación, los gestos vacíos que no nacen del corazón. Prefiere una emoción cruda antes que una corrección social sin alma. Cuando percibe que lo emocional se convierte en un teatro, su energía comienza a retirarse, porque el arquero necesita verdad incluso en la vulnerabilidad. Sagitario no tolera la negación del aprendizaje a través del error. Los entornos donde equivocarse es condenado, donde el fracaso se vive como vergüenza en lugar de iniciación, resultan hostiles para su naturaleza. Este signo entiende el error como parte sagrada del camino, como maestro indispensable. La rigidez que castiga la exploración mata la curiosidad, y sin curiosidad Sagitario se apaga. Existe también una intolerancia profunda hacia la deslealtad con el propio llamado interior. Cuando se posterga la vocación, cuando se silencia el deseo profundo por cumplir expectativas externas, surge una incomodidad que no puede ser ignorada. Sagitario siente el llamado como una voz interna que no se calla, y traicionarla genera una fractura espiritual que tarde o temprano exige corrección. Sagitario no tolera la vida vivida desde la escasez mental. La creencia de que no hay suficiente amor, oportunidades, tiempo o sentido, choca con su visión expansiva del universo. Este signo vibra con la abundancia de posibilidades, con la certeza de que el mundo es vasto y generoso para quien se atreve a explorarlo. La mentalidad de carencia reduce el horizonte y tensa innecesariamente el espíritu. La desconexión con la verdad emocional propia también se vuelve intolerable. Sagitario puede huir momentáneamente del dolor, pero no soporta mentirse por demasiado tiempo. Ignorar lo que siente, racionalizar lo que duele, justificar lo que no resuena, crea una presión interna que eventualmente estalla en movimiento, cambio o ruptura. La honestidad consigo mismo es una ley interna que no admite excepciones prolongadas. Sagitario no tolera la vida sin relato, sin mito, sin una historia que otorgue sentido a lo vivido. Necesita sentir que su experiencia forma parte de algo más grande, de una narrativa espiritual o existencial que transforme lo cotidiano en viaje iniciático. Cuando la vida se reduce a hechos aislados sin significado, el alma del arquero se siente exiliada. En su expresión más elevada, Sagitario no tolera olvidar que nació para transmitir luz, visión y esperanza. Cuando se encierra solo en su propio proceso y deja de compartir lo aprendido, algo se desequilibra. Este signo es maestro por naturaleza, no desde la imposición, sino desde el ejemplo vivo. Retener la sabiduría por miedo o cansancio apaga parte de su fuego sagrado. Todo aquello que fragmenta, reduce, desconecta o niega la expansión del ser se convierte en una señal clara de desalineación.
Y entonces Sagitario, fiel a su arquetipo eterno, no se lamenta ni se queda atrapado en la resistencia. Reconoce el mensaje, honra lo aprendido y vuelve a avanzar. Porque su destino no es la comodidad ni la permanencia, sino el crecimiento continuo, la verdad en movimiento y la búsqueda incansable de un sentido cada vez más amplio, donde el espíritu pueda respirar sin límites y la flecha vuelva a volar hacia lo desconocido con fe intacta. En las capas más profundas del arquetipo sagitariano, allí donde el fuego deja de ser impulso y se vuelve sabiduría en combustión constante, aparecen intolerancias aún más refinadas, ligadas no solo a lo que limita externamente, sino a lo que degrada la grandeza interna del espíritu. Sagitario no tolera la pérdida del asombro. Cuando la vida deja de sorprender, cuando todo se vuelve predecible, calculado y desprovisto de misterio, el alma del arquero entra en una sequía silenciosa. Este signo necesita sentir que el universo todavía puede revelarle algo nuevo, que hay símbolos por descifrar, caminos no transitados, verdades que aún no han mostrado su rostro. El cinismo que mata la maravilla es una de las formas más sutiles de opresión espiritual para Sagitario. Existe una intolerancia profunda hacia la obediencia sin conciencia. Seguir órdenes, tradiciones o sistemas solo porque existen, sin comprender su sentido o cuestionar su validez, va en contra de su naturaleza filosófica. Sagitario no nació para acatar sin comprender, sino para entender antes de aceptar. Las estructuras que exigen sumisión intelectual despiertan su impulso de ruptura, porque para este signo pensar es un acto sagrado. Sagitario no tolera el desperdicio del potencial creativo. No solo el propio, sino también el ajeno. Ver talentos reprimidos, ideas silenciadas, dones ignorados por miedo al juicio o a la diferencia, genera una incomodidad profunda. En su visión del cosmos, cada ser porta una chispa única que debe ser expresada. Cuando esa chispa se apaga, el universo pierde una voz, y Sagitario lo siente como una falta colectiva. La deshonra del tiempo también resulta intolerable. El tiempo vivido sin conciencia, sin aprendizaje, sin presencia real, se percibe como una traición a la experiencia humana. Sagitario no necesita que todo sea productivo, pero sí significativo. La vida vivida en automático, sin reflexión ni crecimiento, crea una sensación de vacío que empuja al cambio inevitable. Sagitario no tolera la negación del propio fuego interior. Cuando una persona se convence de que no merece más, de que no puede aspirar a algo superior, de que debe conformarse con menos de lo que su alma pide, se produce una fractura invisible. Este signo vibra con la idea de merecimiento espiritual, no desde el ego, sino desde la coherencia con el propio llamado. Negarse ese llamado es una forma de autoabandono que Sagitario no puede sostener. Existe también una intolerancia marcada hacia la falsedad del sacrificio inútil. Sagitario distingue cuando el sacrificio es iniciático y cuando es simplemente una renuncia sin sentido. El martirio vacío, el sufrimiento sostenido solo por culpa o por miedo a cambiar, no es noble a sus ojos. Para este signo, el dolor solo tiene valor cuando conduce a una expansión de conciencia. Sagitario no tolera la desconexión entre el alma individual y el destino colectivo. Aunque valora profundamente la libertad personal, sabe que cada viaje individual tiene impacto en el todo. Los caminos que solo buscan beneficio propio sin conciencia del efecto en otros generan una disonancia interna. Su visión jupiteriana comprende que la expansión verdadera incluye responsabilidad ética y visión amplia. La negación del movimiento interno también se vuelve insoportable. Incluso cuando externamente todo parece estable, Sagitario necesita sentir que algo se está transformando dentro. Cuando la vida interior se estanca, cuando no hay nuevas preguntas ni búsquedas internas, surge una inquietud que no puede ser ignorada. El crecimiento espiritual no es opcional para este signo, es una necesidad vital. Sagitario no tolera la domesticación del alma a través del miedo. El miedo a perder, a fallar, a quedar solo, a no encajar, cuando gobierna las decisiones, apaga la flecha del destino. Este signo reconoce el miedo como maestro, pero no como amo. Vivir gobernado por él es, para Sagitario, una forma de esclavitud invisible. En niveles más elevados, Sagitario no tolera olvidar que la vida es expansión de conciencia a través de la experiencia. Cada encuentro, cada despedida, cada viaje físico o interno, es parte de una enseñanza mayor. Cuando la vida se reduce a sobrevivir o cumplir, sin integración de lo vivido, el alma se revela. Así, Sagitario avanza guiado por una ley interna que no admite negociaciones prolongadas con lo que reduce el espíritu. Todo aquello que apaga el asombro, limita el pensamiento,
traiciona el potencial o niega el llamado interior, se convierte en una señal clara de que el camino debe cambiar. Y entonces, fiel a su esencia eterna, Sagitario no mira atrás con culpa ni adelante con miedo. Ajusta su arco, honra lo aprendido y sigue avanzando, porque su verdadera patria no es un lugar ni una forma, sino la expansión constante de la verdad, la conciencia y la libertad del alma. En la raíz más antigua del arquetipo sagitariano, allí donde el fuego se convierte en ley interior y la conciencia se vuelve impulso sagrado, existen intolerancias que no siempre se expresan como rechazo visible, sino como una fuerza interna que empuja a romper destinos que ya no honran la expansión del alma. Sagitario no tolera la traición a la intuición. Puede escuchar consejos, aprender de maestros y considerar mapas ajenos, pero cuando una voz interna señala un rumbo y es ignorada de manera sistemática, se produce una fractura silenciosa. Este signo posee una brújula interior extremadamente afinada, una percepción casi profética de hacia dónde debe dirigirse. Silenciar esa guía para encajar, agradar o evitar conflicto genera una inquietud profunda que tarde o temprano se manifiesta como necesidad urgente de cambio. Existe una intolerancia poderosa hacia la acumulación sin propósito. Acumular bienes, responsabilidades, compromisos o incluso conocimientos que no se utilizan para crecer o compartir resulta asfixiante. Sagitario entiende que todo exceso que no circula se convierte en peso muerto. Su naturaleza expansiva necesita ligereza, movimiento, intercambio. Cuando la vida se vuelve una carga de posesiones físicas o simbólicas, el espíritu siente que la flecha pierde alcance. Sagitario no tolera la negación de la verdad emocional colectiva. Percibe con facilidad cuando un entorno entero vive en negación, cuando se finge que todo está bien mientras algo esencial se pudre en silencio. Las dinámicas donde nadie se atreve a nombrar lo evidente, donde se sostiene una falsa armonía a costa de la verdad, generan una tensión interna imposible de sostener. Este signo siente el deber casi sagrado de romper el velo, aunque incomode. La ausencia de ritual y significado en los grandes momentos de la vida también resulta intolerable. Sagitario comprende que los inicios, los finales, las pérdidas y los logros necesitan ser honrados. Cuando los ciclos se cierran sin conciencia, cuando las transiciones se viven como simples trámites, algo se pierde en el tejido del alma. Este signo necesita dotar de sentido a la experiencia para poder integrarla y seguir avanzando más liviano. Sagitario no tolera la desconexión entre la palabra y la vibración. Más allá de lo que se dice, percibe lo que se emite. Los discursos elevados sin coherencia energética, las promesas sin convicción real, los ideales pronunciados desde el vacío, generan un rechazo inmediato. Para este signo, la verdad no solo se escucha, se siente. Cuando lo dicho no coincide con lo vibrado, la confianza se disuelve. Existe una intolerancia profunda hacia la vida sin riesgo simbólico. No se trata de peligro físico innecesario, sino de la ausencia de apuestas existenciales. Vivir sin arriesgar el corazón, la visión o la identidad, resulta para Sagitario una forma de estancamiento. Este signo necesita cruzar umbrales, desafiar límites internos, exponerse a lo desconocido. La seguridad absoluta es una ilusión que le resulta espiritualmente empobrecedora. Sagitario no tolera la negación del gozo como vía de sabiduría. Las filosofías que demonizan el placer, la alegría o el disfrute consciente le parecen incompletas. Para este signo, el gozo también enseña, también revela, también expande. Reprimir la alegría por culpa o miedo genera una desconexión con la energía vital que Sagitario considera sagrada. La manipulación del miedo colectivo es otra fuerza que este signo no puede sostener. Sagitario percibe cuando el temor se utiliza para controlar, dividir o limitar la conciencia. Su naturaleza jupiteriana busca elevar la mirada por encima del pánico y recordar horizontes más amplios. Donde el miedo se vuelve sistema, Sagitario siente el impulso de huir o de señalar caminos alternativos. Sagitario no tolera la falta de visión a largo plazo. Decisiones tomadas solo desde la urgencia, sin considerar consecuencias futuras, generan una sensación de ceguera colectiva. Este signo piensa en términos de trayectorias, no solo de momentos. Necesita sentir que lo que se construye hoy tiene sentido mañana, que el esfuerzo presente honra un destino más amplio. Existe también una intolerancia hacia la negación del aprendizaje intergeneracional. Sagitario honra la sabiduría antigua, los relatos, las enseñanzas que atraviesan el tiempo. Cuando una cultura o un entorno desprecia su memoria, repitiendo errores por arrogancia o desconexión,
este signo siente que el viaje humano se empobrece. Para él, avanzar no es olvidar, sino integrar lo aprendido. Sagitario no tolera la fragmentación del ser. Vivir dividido entre lo que se piensa, se siente y se hace crea una tensión interna insoportable. Este signo busca integración, coherencia, alineación. Cuando la vida obliga a actuar en contra de los valores, a pensar distinto de lo que se vive o a sentir distinto de lo que se muestra, el fuego interno comienza a exigir liberación. En su expresión más elevada, Sagitario no tolera olvidar que cada ser humano es un puente entre el cielo y la tierra. La vida puramente material, sin conexión con lo trascendente, le resulta incompleta. Pero también rechaza la espiritualidad que huye del mundo. Necesita la unión de ambos planos, la flecha que nace en la carne y apunta al infinito. Todo aquello que reduce la visión, fragmenta la verdad, apaga la intuición o domestica el fuego interior se convierte, para Sagitario, en una señal inequívoca de desalineación con su destino. Y entonces, fiel a su ley interna, no se aferra a lo que fue ni teme lo que vendrá. Reconoce el momento, honra el aprendizaje y vuelve a avanzar. Porque Sagitario no vino a repetir caminos gastados ni a vivir a medias. Vino a abrir rutas, a ampliar mapas, a recordar que la vida es una travesía sagrada donde el sentido no se encuentra en la llegada, sino en la expansión constante del espíritu que se atreve a mirar más allá del horizonte y seguir caminando con fe encendida. En el pulso más antiguo del fuego mutable, donde Sagitario actúa como mensajero entre mundos visibles e invisibles, surgen intolerancias aún más profundas que no se manifiestan como oposición externa, sino como una llamada interior imposible de ignorar. Son señales del alma que indican cuando la vida ha comenzado a desviarse de su eje sagrado. Sagitario no tolera la pérdida del sentido de destino. No se trata de un destino rígido ni predeterminado, sino de la sensación íntima de estar caminando hacia algo que tiene significado. Cuando los días se encadenan sin propósito, cuando las acciones ya no dialogan con una visión más amplia, el espíritu sagitariano entra en un estado de desorientación que no puede prolongarse. Este signo necesita sentir que su paso por el mundo deja huella, que su experiencia contribuye a algo mayor que la mera supervivencia. Existe una intolerancia profunda hacia la trivialización de la palabra. Sagitario honra el lenguaje como vehículo de verdad y expansión. Las palabras usadas para confundir, adormecer, prometer sin intención o manipular realidades le resultan ofensivas en un plano casi espiritual. Para este signo, hablar es un acto creador, y cuando la palabra se vacía de intención, se rompe un pacto invisible con la verdad. Sagitario no tolera la desconexión entre la enseñanza y el ejemplo. Los discursos elevados que no se encarnan en la vida cotidiana generan una disonancia inmediata. Este signo reconoce al verdadero maestro no por lo que dice, sino por cómo vive. La incoherencia entre conocimiento y acción desactiva la autoridad moral y provoca un alejamiento silencioso pero definitivo. También existe una intolerancia hacia la negación del viaje interior. Sagitario no solo recorre geografías externas, sino territorios del alma. Los entornos que evitan la introspección, que temen al silencio o que rechazan el autoconocimiento profundo, resultan empobrecedores. Este signo necesita espacios donde la pregunta exista, donde la conciencia pueda expandirse sin miedo a lo que revele. Sagitario no tolera la desconexión con la verdad histórica del alma. Cuando una persona olvida de dónde viene, las pruebas que ya superó, las batallas internas que moldearon su carácter, se produce una pérdida de poder. Este signo comprende que la memoria espiritual es una fuente de fortaleza. Negarla o minimizarla es renunciar a la propia épica personal. Existe una intolerancia clara hacia la vida vivida desde el deber vacío. Cumplir por cumplir, sostener estructuras solo por miedo al cambio, vivir atrapado en roles que ya no representan la verdad interna, genera una presión creciente. Sagitario entiende que el deber sin sentido erosiona el espíritu y que la responsabilidad auténtica nace de la coherencia, no de la imposición. Sagitario no tolera la desconexión entre la expansión personal y la ética. Aunque ama la libertad, no concibe el crecimiento como un acto egoísta. Cuando la expansión se logra a costa de otros, cuando el progreso ignora el impacto colectivo, surge un conflicto interno profundo. La visión jupiteriana de este signo incluye justicia, equidad y responsabilidad moral como pilares del verdadero avance. También resulta intolerable la negación del misterio. Sagitario no necesita respuestas absolutas, pero sí la apertura a lo desconocido. Las visiones cerradas que pretenden explicarlo todo, que niegan lo inexplicable, que reducen el universo a fórmulas sin alma,
apagan su fuego filosófico. Este signo necesita sentir que siempre hay algo más allá, algo que invita a seguir buscando. Sagitario no tolera la vida sin desafío interno. No se trata de conflicto externo constante, sino de la ausencia de retos que impulsen la evolución del ser. Cuando todo se vuelve cómodo, previsible y carente de tensión creativa, surge una inquietud que no puede ser anestesiada. El crecimiento, para Sagitario, necesita fricción, aprendizaje y superación. Existe una intolerancia profunda hacia la desconexión entre libertad y responsabilidad personal. Sagitario sabe que la verdadera libertad implica hacerse cargo de las elecciones. Las posturas donde se reclama independencia sin asumir consecuencias generan una disonancia interna. Este signo honra la libertad consciente, aquella que se ejerce con madurez y visión. Sagitario no tolera la negación del espíritu aventurero del alma. Incluso en la quietud externa, necesita sentir que algo explora, que algo se atreve, que algo se expande. La vida vivida desde el miedo a salir de lo conocido se convierte en una prisión invisible. Para este signo, la aventura no siempre implica movimiento físico, sino valentía interior. En su plano más elevado, Sagitario no tolera olvidar que la vida es una escuela de conciencia en expansión. Cada experiencia, incluso la más dolorosa, contiene una enseñanza destinada a ampliar la visión. Cuando el aprendizaje se rechaza, cuando el sentido se pierde, el alma del arquero comienza a tensar nuevamente el arco. Así, todo aquello que apaga la visión, degrada la palabra, niega el misterio o reduce la experiencia humana a lo mínimo indispensable se convierte en una señal clara de que el camino debe transformarse. Y entonces Sagitario, fiel a su fuego ancestral, no se aferra a lo que ya no vibra ni teme abandonar lo conocido. Reconoce el llamado, honra el tramo recorrido y vuelve a avanzar. Porque Sagitario no pertenece a los lugares donde el espíritu se encoge. Pertenece al horizonte, a la búsqueda, a la verdad que se expande caminando. Su misión no es quedarse, sino recordar, a través de su propio viaje, que la vida es un acto de fe en movimiento y que el sentido siempre espera un poco más allá, donde la flecha se atreve a volar.